Señor Jesús, te agradecemos por este día, Señor. Te agradecemos porque podemos estar aquí en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí reunidos como tu iglesia, Señor. Porque podemos venir a adorar tu nombre, Señor. Podemos venir, Señor, y entregar nuestro corazón a ti, Señor. Hoy nos ofrecemos voluntariamente, Señor, para adorar tu nombre, Señor. Ven, Señor Jesús, llénanos de ti, Señor, de tu presencia, de tu espíritu, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. Ven, Señor Jesús. Ven, Jesús. Que tu gloria, Señor, sea manifiesta en medio de nosotros. Que tu espíritu llene nuestro corazón, nuestra alma de gozo, Señor, y de alegría. Ven, Señor Jesús. Ven, Cristo, invocamos tu nombre, Señor. Vamos a invocar el nombre de Cristo, hermanos. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, te invocamos hoy, Señor. Clamamos a tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Porque en tu nombre, Señor, hay salvación. Que las criaturas te rodean, se de voces, relámpagos y truenos, se de la tormenta alrededor de ti. Santo, 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 se de las criaturas te rodean, se de voces, relámpagos y truenos, se de la tormenta alrededor de ti. Santo, santo, santo. Sé que las criaturas te rodean, sé de voces, relámpagos y truenos, sé de la tormenta alrededor de ti. Santo, 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 sé que las criaturas te rodean, sé de voces, relámpagos y truenos, sé de la tormenta alrededor de ti. Santo, santo, santo. Oh. Oh, 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 oh. Sé de las criaturas, sé que las criaturas te rodean, sé de voces, relámpagos y truenos, sé de la tormenta alrededor de ti. Santo, 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 sé que las criaturas te rodean, sé de voces, relámpagos y truenos, sé de la tormenta alrededor de ti. Santo, santo, santo. Sé que las criaturas te rodean, sé de voces, relámpagos y truenos, sé de la tormenta alrededor de ti. Santo, 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 sé que las criaturas te rodean, sé de voces, relámpagos y truenos, sé de la tormenta alrededor de ti. Santo, 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 sé las criaturas te rodean, sé de voces, relámpagos y truenos, sé de la tormenta alrededor de ti. Santo, santo, santo. Oh, 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 oh. Oh,
mezclado con fuego. Veo al Hijo del Hombre y sus ojos arden, arden, arden. Veo de vidrio mezclado con fuego. Veo al Hijo del Hombre y sus ojos arden, arden, arden. Veo 7 lámparas de fuego ardiente. Veo el mar de vidrio mezclado con fuego. Veo al Hijo del Hombre y sus ojos arden, arden. Oh, 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 oh. Ale, ale, aleluya, Señor, Dios omnipotente Rey. Ale, ale, aleluya, Señor, Dios omnipotente Rey. Ale, ale, aleluya, Señor, Dios omnipotente Rey. Ale, aleluya, Señor, Dios omnipotente Rey. Ale, aleluya, Señor, Dios omnipotente Rey. Ale, ale, aleluya, Señor, Dios omnipotente Rey. Ale, ale, aleluya, Señor, Dios omnipotente Rey. Ale, ale, aleluya, Señor, Dios omnipotente Rey. Todos en el templo claman gloria, 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 todos en el templo claman gloria. Ale, ale, aleluya, Señor, Dios omnipotente Rey. 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 Todos en el templo claman gloria, 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 todos en el templo claman gloria. Ale, ale, aleluya, el Señor es omnipotente Rey. 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 Sé que las criaturas te rodean, sé de voces, relámpagos y truenos,
cede la tormenta alrededor de ti. Santo, 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 ceden las criaturas te rodean, cede voces, relámpagos y truenos, cede la tormenta alrededor de ti. Santo, 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 sé que las criaturas te rodean, cede voces, relámpagos y truenos, cede la tormenta alrededor de ti. Santo, 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 oh, 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 oh. Y veo 7 lámparas de fuego ardiente, veo el mar de vidrio mezclado con fuego, veo al Hijo del Hombre y sus ojos arden, 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 arden. Y veo 7 lámparas de fuego ardiente, veo el mar de vidrio mezclado con fuego, veo al Hijo del Hombre y sus ojos arden, arden, arden. Amén, Jesús. Te adoramos, Señor. Es el motivo por el cual nos hemos reunido el día de hoy, precioso Cristo. Te amamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Tengo un lugar en Cristo, en Cristo. Yo tengo un lugar en Cristo, en Cristo. Ya tengo un lugar en Cristo, en Cristo. Te reconocemos como nuestro Rey. Ven y toma posesión de nuestras fortalezas. Te reconocemos como nuestro Rey. Ven y toma posesión de nuestras fortalezas. ¡Wow! Que tú reines en los cielos y en la tierra. Es preciso que tú reines en nuestro corazón. Es preciso que tú reines en los cielos y en la tierra. Es preciso que tú reines en nuestro corazón. Como nuestro Rey, ven y toma posesión de nuestras fortalezas. Te reconocemos
preciso que tú reines en los cielos y en la tierra. Es preciso que tú reines en nuestro corazón. Es preciso que tú reines en los cielos y en la tierra. Es preciso que tú reines en nuestro corazón. Avanza nuestras vidas y gózate en tu conquista. Vive en nuestro corazón, en nuestras fortalezas. Vive permanentemente en nosotros, en nosotros. Avanza nuestras vidas y gózate en tu conquista. Habita nuestro corazón, conquista nuestras fortalezas. Vive permanentemente en nosotros, en nosotros. Reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios, Jesucristo. Reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios, Jesucristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Él reinará por los siglos de los siglos. Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de Jesucristo. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de Jesucristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Él reinará por los siglos de los siglos. Él reinará por los siglos de los siglos. Avanza en nuestras vidas, Jesús. Avanza en nuestras vidas, gózate en tu conquista. Entra en nuestro corazón, conquista nuestras fortalezas. Vive permanentemente en nosotros, en nosotros. Avanza en nuestras vidas, gózate en tu conquista. Entra en nuestro corazón, conquista nuestras fortalezas. Vive permanentemente en nosotros, en nosotros. Reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios, Jesucristo. Reinos de este
nacer de nuestro Dios, Jesucristo, que reinará por los siglos de los siglos, que reinará por los siglos de los siglos, que reinará por los siglos de los siglos. Que tengo un lugar en Cristo, ya tengo un lugar en Cristo, en Cristo. Es preciso que tú reines, Jesús. Es preciso que tú reines en los cielos y en la tierra. Es preciso que tú reines en nuestro corazón. Es preciso que tú reines en los cielos y en la tierra. Es preciso que tú reines en nuestro corazón. Amén, Jesús. Te adoramos, Señor. Nos unimos con la adoración celestial delante de tu trono, Dios, con aquellas multitudes de ángeles, Señor, con aquellos 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Tú eres santo, Jesús. Tú eres santo, Señor, y anhelamos participar de tu santidad. Santo, 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 santo. El Señor, el Señor, nuestro Dios poderoso, el Señor, nuestro Dios poderoso, santo, santo, santo. El Señor, nuestro Dios poderoso, el Señor, nuestro Dios poderoso. Kadosh, 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 Adonai, Adonai, Elohim, Sabaoth, Adonai, Elohim, Sabaoth. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir?
Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. El Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios poderoso, el Señor nuestro Dios poderoso. Amén, Jesús. Te adoramos, Señor. Bendícenos con la exposición de tu palabra, que podamos estar atentos en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, con nuestra mente, que podamos adorarte, Dios, y estar atentos a lo que tú nos hablas. En el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno, me da mucho gusto saludarles. Se rumora, se dice, no sé si sea verdad, por ahí dicen que hoy es el Día del Padre. Felicidades a todos los papás, felicidades. Gracias a Dios por cada cabeza de hogar que hay en esta iglesia, por cada padre de familia. De verdad que el Señor Jesucristo les dé mucha sabiduría, mucha gracia para poder guiar y dirigir a sus hogares en los caminos del Señor. Así que el Señor multiplique su gracia, multiplique de su espíritu sobre cada uno de ustedes que son papás, y pásensela muy bien. Ojalá que terminando esta reunión se vayan a comer unas enchiladas, mejor unas enmoladas. Ya ven que yo soy fan de las enmoladas. Entonces, ahí con su ajonjolí, ¿no? Un mole, yo les recomiendo el mole de San Pedro Atocpan, allá en la delegación Milpalta, en la Ciudad de México. Muy bueno ese mole. Bueno, pásensela súper bien, Dios les bendiga mucho. Bueno, vamos a orar, y al final quiero orar por los papás. Ahí que no se me pase, ahí recuérdenme, al final quiero orar por los papás. Y un saludo a mi papá, que va a ver este video también. Te mando un abrazo muy fuerte, papá. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar. Señor Jesucristo, bendecimos tu precioso y glorioso nombre en esta reunión de iglesia. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres fiel. Señor, podemos ver en tu palabra que tú eres fiel, que tú eres verdadero, que tú eres el Hijo del Hombre que está en medio de los 7 candeleros de oro. Señor, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que tiene ojos de fuego, rostro de sol, una vestidura blanca, Señor, como la nieve. Señor, sus cabellos son blancos. Señor, sus pies son como bronce bruñido en un horno. Señor, y de tu boca sale una espada, Señor, aguda de 2 filos. Gracias porque tú estás en medio de los 7 candeleros de oro. Y en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu presencia
y pedimos también tu gracia que sea multiplicada para atender a tu palabra, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Oramos y pedimos, Señor, que nos des entendimiento. Danos entendimiento de tu palabra y que tu palabra pueda fructificar al 100% en la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice a esta iglesia local con la revelación de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, estamos hablando del rey Joram, su reino. Recordemos que este hombre, Joram, estaba casado con una mujer llamada Atalía. Atalía, hemos dicho, era la hija de Acab, el rey de Israel, y de su esposa Jezabel. De hecho, ahorita hemos leído algo en Apocalipsis en relación a este espíritu que puede estar dentro de la iglesia a través de esta mujer llamada Jezabel. Y bueno, podemos ver que esa influencia desafortunadamente dañó el reino en Judá, de tal manera que hubo 15 años de una profunda oscuridad, de una degradación en el reino de Judá por causa de aquel parentesco que llevó a cabo Josafat, el rey de Judá, con Acab, el rey de Israel, dando a sus hijos. Por el lado de Josafat, a este Joram; por el lado de Acab y de Jezabel, a esta mujer llamada Atalía. Entonces, los 8 años que reinó Joram en Judá fueron años de oscuridad y de una degradación muy profunda en este reino por causa de la influencia que tenía su esposa sobre su esposo. Bueno, de eso ya hemos hablado anteriormente. Murió Joram, subió al trono su hijo Ocosías, duró un año solamente porque siguió el consejo de su madre para mal, y murió también ese rey en Judá llamado Ocosías. Y cuando muere este hombre, entonces usurpa el trono esta mujer llamada Atalía, y por 6 años, pues bueno, llegó a su cúspide, ¿sí?, la degradación, la oscuridad, las tinieblas en el reino de Judá, porque estaba ya ocupando el trono de Judá una mujer perversa, una representante de las tinieblas, de la oscuridad, del infierno mismo. Esta mujer llamada Atalía, que era una mujer asesina, adoradora de Baal, era una hechicera igual que su madre, y estaba ocupando el lugar que solamente le pertenecía al linaje de David. Solamente le pertenecía al reino de Judá, o sea, a la casa de David. Entonces, podemos ver, aquí vamos a Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 19, dice: con todo esto, o sea, con todo lo que acabo de describir ahorita de manera muy resumida, con todo esto Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Entonces hemos hablado de este versículo que es idéntico al que también estamos viendo, Segunda de Crónicas 21, versículo 7, donde también se habla estas mismas palabras, pero aquí vamos a quedarnos en Crónica, en Reyes. Entonces, con todo lo que sucedió, Dios no quiso destruir a la casa de Judá, es decir, Dios no quiso, hemos dicho que esta palabra destruir significa perder. Dios no quiso perder a la casa de Judá por amor a David, y esta palabra amor significa propósito también. Entonces Dios tenía un propósito, que de la casa de David, de este linaje de David, pudiera manifestarse Jesucristo en carne. Por eso fue muy grave que una mujer perversa como Atalía ocupara el trono en Judá. Por eso Dios pudo haber destruido a Judá, porque ya se interrumpió esta línea, este linaje de David que tenía como finalidad el nacimiento de Cristo sobre esta tierra, ¿sí?, para los propósitos de Dios. Pero Dios no quiso destruir esto por amor, es decir, por el propósito eterno que Dios ha tenido desde siempre. ¿Cuál es este propósito eterno? Bueno, ya hemos hablado suficiente de este propósito eterno, pero tiene que ver con Jesucristo principalmente, y en ese plan eterno también nosotros entramos, la iglesia del Señor. Bueno, quiero culminar con esta parte del versículo 19, Segunda de Reyes 8, versículo 19, la tercera parte, y bueno, también vemos esta misma frase en Segunda de Crónicas 21, versículo 7, que dice: porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente.
Y segunda de Crónicas 21:7 dice exactamente lo mismo, porque había dicho que le daría lámpara a él, o sea, a David, y a sus hijos perpetuamente. Entonces, hablemos de esto, de qué fue lo que Dios prometió, porque Dios le prometió a David algo, le prometió darle una lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Así que hablemos de esta última parte, de esta lámpara que Dios le prometió a David. Entonces, Dios no quiso destruir, no quiso perder a la casa de David por amor, es decir, por el propósito que Dios tenía con David y con Jesucristo, lógicamente, y con su pueblo, Bueno, y por esta razón, aquí nos dice, por ejemplo, segunda de Crónicas 21:7, dice, y porque le había dicho, ¿sí?, que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. O sea, Dios no quiso destruir la casa de Judá, sí por amor a David, por el propósito que Dios tenía con David, pero también porque Dios le había dado una promesa a David. O sea, esto es importante. Dios le dio una promesa a David. ¿Cuál era esta promesa? Dice, Segunda de Reyes, vamos a quedarnos en Reyes. Segunda de Reyes 8:19 dice, porque había prometido, ¿de acuerdo? Dios había prometido darle lámpara a David y a sus hijos perpetuamente. Entonces Dios le prometió esto a David. Dios le prometió esto, fue una promesa de Dios. Entonces, cada vez que Dios promete algo, amados hermanos, es porque Dios tiene un gozo cada vez que promete algo. O sea, Dios puede ver el cumplimiento de aquella promesa y siempre Dios experimenta un gozo cuando promete algo. Ese es nuestro Dios de maravilloso, que cuando Él promete algo, ¿sí?, se goza en lo que está prometiendo. Y Él tiene el deseo, más que tú y más que yo, Dios mismo tiene el deseo de poder cumplir aquello que promete. ¿Están escuchando bien? Dios tiene este deseo. Dios tiene la disposición de poder llevar a cabo, de cumplir la promesa que le hizo a Jesucristo, que le ha hecho a su iglesia y aún las promesas que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Dios se goza en prometer y Dios desea ver el cumplimiento de aquellas promesas que nos ha llevado, que nos ha dicho. ¿De acuerdo? Bueno, hemos visto este versículo, quiero volverlo a citar, 2 de Corintios 1:20, donde el apóstol Pablo dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, que Cristo siempre ha sido el amén de cada promesa que Dios ha realizado. Es por medio de Jesucristo que Dios aprueba esas promesas. Dios promete algo y hemos dicho cómo Jesucristo es como el sello, la garantía de que Dios cumplirá aquello que ha prometido. Entonces, Dios promete y el sello de que Dios va a cumplir aquellas promesas es Jesucristo, porque Jesucristo es el sí de Dios, Jesucristo es el amén de Dios, ¿de acuerdo? Y la palabra amén, amados hermanos, es una palabra que indica firmeza, que es digna de toda nuestra confianza, que es algo verdadero, que es algo fiel, algo que Dios dijo y Dios lo va a cumplir, Dios lo va a llevar a cabo. Nosotros podemos tener la seguridad, la confianza, la certeza de que Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Dios sabe de qué manera, Dios sabe la forma, sabe el tiempo, pero Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Fíjense, esto del amén ha sido interesante. Ayer platicábamos un poco de esta palabra del amén y podíamos ver cómo cuando nosotros decimos amén, ¿sí?, es algo que glorifica a Dios, es algo que se eleva a Dios como un acto de gloria a Dios. Nos platicaba Cristina esto, ¿no? O sea, como cuando nosotros decimos amén, ¿sí?, se está elevando una gloria a Dios. Es lo que está diciendo aquí Pablo en este versículo. Entonces es súper interesante porque nosotros como iglesia tenemos que pedirle a Dios que desate la ligadura de nuestra lengua, hermanos. Y cuando Dios sea digno de decir amén a algo, tenemos que hacerlo. Miren, yo sé que en el ámbito de la cristiandad es muy a la ligera que el pueblo de Dios dice amén, aleluya, gloria a Dios.
pero a veces lo hacen como sin un entendimiento. Pero si tú y yo podemos tener entendimiento de lo que se está hablando, de lo que se está cantando, de lo que se está orando, de lo que se está predicando, podemos levantar nuestra voz y decir amén. Y cuando nosotros decimos amén, porque se está diciendo algo de Cristo, una riqueza de Cristo, una verdad de Cristo, una revelación de Cristo, hay algo que está encendiendo nuestro corazón, hay algo que se está revelando a nuestra vida de aquello que nosotros hemos entendido, entonces nuestro Dios es digno de ser glorificado y podemos decir amén. Y se nos debe de quitar la pena, hermanos. Aquí no se nos va a juzgar de decir amén cuando escuchemos una verdad de Dios. Entonces yo les invito a que podamos decir aleluya, que podamos decir amén, que podamos decir gloria a Dios, pero con un entendimiento. Es muy diferente que nada más hablar a lo tonto, ¿de acuerdo? Porque sucede, ¿no? Sucede que de pronto alguien puede estar, y Judas se ahorcó, y alguien por ahí que se está durmiendo dice, amén. Pues no, pero si estamos diciendo Jesucristo es nuestro pastor en resurrección, podemos decir amén. ¿Por qué? Porque estamos hablando una verdad de Cristo, profunda, real, verdadera, digna de toda nuestra confianza, y podemos entonces nosotros abrir nuestra voz y decir amén. Gracias, Cristo, te amamos, Jesús, porque es digno de nuestra confianza, y al decir amén estamos glorificando a nuestro Dios. Entonces, todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces Dios le prometió algo a David, le prometió darle una lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Esta palabra perpetuamente tiene mucho peso, o sea, es algo eterno, la promesa de Dios, algo que no iba a cambiar, algo que no iba a ser modificado. Dios dijo, te voy a dar una lámpara a ti y a tus hijos perpetuamente, por siempre. Bueno, entonces cuando Dios promete algo, amados hermanos, nos dice en Números capítulo 23, versículo 19, algo muy interesante en relación a las promesas de Dios. Y vamos a ver este versículo, Números 23, versículo 19, aquí está proyectado, dice, con todo eso, bien, gracias. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Por supuesto que sí. Nuestro Dios cuando promete, no es como nosotros los seres humanos. Dice aquí, Dios no es hombre para que mienta. Nosotros como seres humanos somos muy dados a apoyarnos en muchos momentos de las mentiras, y esto es un pecado delante de Dios. Pero Dios no miente, porque en Él no hay pecado, y Él no miente. Nosotros sí somos dados a mentir en muchos momentos de nuestra vida para salirnos con la nuestra, para justificar nuestros errores, en fin, podemos apoyarnos pecaminosamente en la mentira. Y más cuando también hacemos algunas promesas, podemos prometer algunas cosas, pero a veces no buscamos el cumplimiento de aquellas. Entonces, Dios no es hombre para que mienta, dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, nosotros como seres humanos podemos prometer y después de que prometemos, nos arrepentimos, decimos, no, ¿por qué dije eso? Me emocioné, hablé de más, y ahora ¿cómo me zafo de aquello que hablé? ¿Cómo me puedo zafar de aquella promesa que hice? Y no podemos, ¿no? Y vemos la manera ahí de querer zafarnos de aquello que hemos hablado, que hemos prometido y que no queremos cumplir, ¿no? Pero bueno, Dios no es así, nos dice el versículo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, por supuesto que sí. Lo que Él dijo lo va a hacer. Él dijo y no hará, por supuesto que sí. ¿Habló y no lo ejecutará? Claro que sí, por supuesto que lo iba a realizar. Entonces, la promesa que Dios le hizo a David, David podía descansar de que Dios iba a cumplir su promesa a pesar de muchas situaciones que quisieran interrumpir el plan eterno de Dios. Porque, insisto, aquí con Joram y luego con Ocosías y luego con Atalía reinando, parece ser que entonces el propósito de Dios, que la promesa de Dios ya se iba a perder, que ya se iba a interrumpir, que ya no iba a ser posible que aquella promesa que Dios le había dado a David
de que habría una lámpara encendida en David y en sus hijos, en sus descendientes perpetuamente, parecía que se estaba desvaneciendo ante este panorama adverso, oscuro, ¿sí? Reinando Joram, Ocosías y después Atalía. Parece que se estaba perdiendo ese propósito eterno y la promesa de Dios se estaba desvaneciendo, pero Dios dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. Por supuesto que sí, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Dios no es un ser humano como nosotros, para que mienta o para que cambie de opinión, ¿de acuerdo? Dios no cambia de opinión en cuanto a sus promesas. Entonces, Él cumple lo que promete. Dios cumple todo aquello que ha prometido. Entonces, bueno, David para este momento pues ya no estaba aquí, ya había muerto, pero aunque David no estaba vivo, Dios iba a cumplir la promesa que le había hecho a él. Entonces, fíjense, o sea, tal vez aquí podemos pensar, pues si ya David no estaba y ya no podía verificar que la promesa de Dios se cumpliera o no, pues tal vez Dios podría decir, bueno, pues ya David ni cuenta se va a dar. Ni cuenta se va a dar si cumplo o no mi promesa, pues ya, aquí es un desastre en Judá, con el reino de Joram, de Ocosías y de Atalía, es un desastre, entonces ya no voy a cumplir mi promesa. Pero no, Dios no es así. Aunque David ya estaba muerto, Dios cumpliría aquella promesa que le hizo a su siervo, a David. Bueno, Primera de Samuel 15, 29. Estamos hablando de esta promesa que Dios le hizo a David, de una lámpara para David y para sus hijos perpetuamente. Entonces Dios promete y cumple. Él habla y Él cumple sus promesas. Bueno, Primera de Samuel 15, 29 dice, además, el que es la gloria de Israel no miente, no mentirá, dice, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces vemos un versículo similar al anterior que leímos de Números 23, 19. Dios no se arrepiente de aquello que promete, por supuesto. Entonces podemos ver que Dios no miente, Dios no se arrepiente, Él no es un hombre, un ser humano como nosotros, que se arrepienta de aquello que ha prometido. Dios no es así. Él promete y Él ve la manera de cumplir aquello que prometió. Entonces podemos ver esto mismo aquí. Entonces Dios no miente ni cambia su propósito, hermanos. Él no cambia su propósito. Así que Él ve la manera, aunque nosotros seres humanos podemos aportar mucho para perder aquello que Dios nos ha prometido, porque eso se nos da por naturaleza, por la caída del hombre, amados hermanos, separándose de Dios por el pecado. Es muy fácil que el ser humano, ¿sí?, eche a perder muchas cosas que Dios está haciendo. Podemos echar a perder aún como estorbar aquello que Dios ha prometido, pero Dios ve la manera de cumplir y de no cambiar aquel propósito que Él tiene en su corazón. Y Él ve la manera de cumplir todo aquello que ha prometido. Bueno, en estos dos versículos, en Números 23, 19 y en Primera de Samuel 15, 29, hemos leído la palabra arrepentirse, o sea, Dios no se arrepiente de haber prometido algo. Entonces, esta palabra arrepentimiento tiene un sentido favorable en estos dos versículos, o sea, es algo positivo para nosotros. Es decir, que esta palabra arrepentirse en estos versículos, Números 23, 19 y Primera de Samuel 15, 29, Dios no se arrepiente, no es hombre para que se arrepienta, ¿de acuerdo? Es una palabra en un sentido favorable para nosotros. Es decir, que Dios promete algo y puede ver nuestra debilidad, pero Él se compadece de nosotros y no se arrepiente de aquello que prometió. O sea, Él dice, yo lo prometí, me compadezco de ti y cumpliré mi promesa. Y también esta palabra arrepentirse en el sentido favorable, porque también tiene un sentido negativo, por supuesto, pero significa en estos versículos, esta palabra arrepentirse, compadecer, y significa misericordia o consuelo también. Entonces Dios
tiene misericordia y entonces Él cumple aquello que promete y no se arrepiente de aquello. Dios promete y no se arrepiente. O sea, Él no cambia de opinión. Al contrario, Él se compadece para cumplir aquello que nos prometió, porque Él tiene misericordia de nosotros y cumple aquello que ha prometido. Bueno, fíjense, Tito capítulo 1, versículo 2 nos dice, Tito capítulo 1, versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, dice, que no miente, ¿sí?, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces aquí Pablo le escribe a Timoteo esto de la vida eterna. Si nosotros tenemos una esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Dios nos ha prometido la vida eterna y Dios lo va a cumplir, hermanos. Él prometió darnos vida eterna y Él lo va a cumplir. ¡Qué tremendo! Entonces Dios cumplirá esto que prometió, darnos vida eterna. Pero en este versículo quiero que veamos esto. Dios no miente y lo que ha prometido lo va a cumplir. En este caso, darnos la vida eterna. Bueno, Isaías 40, versículo 8. Estamos viendo estos versículos que nos habla de cómo Dios no es alguien que mienta cuando promete algo y que Él cumple aquello que prometió. Isaías 48 dice, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios, el Dios nuestro, permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Es decir, que Él todo lo que ha dicho se cumplirá. Todo, al pie de la letra, todo lo que ha prometido, todo lo que tiene que ver con su propósito eterno, todo lo que Él ha declarado, todo lo que la Biblia nos enseña que son palabras proféticas que se cumplirán, que se han cumplido, que se seguirán cumpliendo, todo Dios lo va a llevar a cabo, porque la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. No puede ser modificada. Amén, hermanita. Muy bien. Esa es la idea. Bien, hermana Petra. A eso me refiero con el amén y gloria a Dios. Isaías 55, versículo 10 y 11. Isaías 55, versículos 10 y 11. Dice lo siguiente. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada. Esta palabra también significa propósito, y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué tremenda palabra. Entonces fíjense cómo la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a Él vacía, sino que realiza el deseo de Dios, el deseo por el cual Él la ha pronunciado, y logra esta palabra el propósito por el cual Él la está enviando a nosotros. Qué tremendo. O sea, así como la lluvia, o sea, fíjense, podemos ver que llueve y entonces la lluvia humedece la tierra y la hace fértil para que el que siembra pueda ahí obtener una buena cosecha. O sea, siembra alguien la semilla en una tierra que está húmeda por las lluvias, entonces podemos esperar que esa semilla pueda germinar, pueda crecer, pueda producir, pueda dar un fruto para que haya semilla para el que siembra y pan para el que come. Entonces, cuando Dios envía su palabra, ¿sí?, que sale de su boca, no regresa a Él vacía. Dios la envía con un propósito, con un objetivo, con una razón. Entonces, Él con un propósito específico envía su palabra y no regresa a Él vacía. O sea, produce algo en nosotros. La exposición de la palabra de Dios, hermanos, es algo muy importante para nosotros, porque Dios envía su palabra a nosotros, a la tierra fértil de nuestro corazón, y no regresa vacía. Dios espera obtener un fruto por aquella palabra que nos está enviando. Entonces, qué glorioso es el Señor, que aún su palabra tiene un propósito. Toda palabra que sale de la boca de Dios
tiene un propósito para nosotros, de cumplir aquello que desea Dios. Entonces, estos versículos son muy interesantes. Entonces, Dios no es un hombre para que mienta. Tampoco se arrepiente de aquellas promesas que apuntan al cumplimiento de su propósito eterno. O sea, Dios no se arrepiente de cada promesa que van en esa dirección. Entonces, nuestro Dios no es como nosotros los seres humanos, que podemos hacer promesas mentirosas y después nos arrepentimos de aquello que prometimos y no sabemos cómo deshacernos de aquello que hablamos. Eso pasa mucho. Pasa mucho que podemos hacer promesas y de pronto ya no las cumplimos, ¿no? ¿Qué pasa con los votos matrimoniales? En las buenas y en las malas. Y no tendré ojos para nadie más, sino para ti, y hasta que la muerte nos separe. Y lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Pero es fácil que el ser humano rompa esas promesas. Es fácil que el hombre, pues tal vez por la emoción, pueda decir, pues sí, contigo hasta la muerte, no tendré ojos para ninguna otra mujer, ni tú para otro hombre, y hasta que la muerte nos separe. Bueno, sí, son promesas. Hubo muchos testigos que estuvieron delante de nosotros escuchando aquellas palabras que nosotros hablamos, pero pues a veces no cumplimos esas promesas. Prometo serte fiel, prometo esforzarme para que todas tus necesidades sean cubiertas en el hogar, en fin, prometemos muchas cosas, pero ¿dónde está la eficacia de aquellas promesas? Entonces es fácil que nos olvidemos de aquello que prometimos, es fácil que se desvanezca, es fácil que nos olvidemos, es fácil que quebrantemos aquellas promesas que salieron de nuestra boca, ¿de acuerdo? Y mentimos, y vemos la manera de zafarnos de aquella promesa que realizamos. Estoy poniendo como ejemplo el matrimonio, pero pueden ser muchas otras cosas. Pero esto es muy ilustrativo para que lo entendamos. Así somos los seres humanos. Bueno, como cristianos no debemos de ser así. Debemos de ser igual que Jesucristo. Y podemos ver que Dios no es así. Él no es un hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él lo habló y no lo ejecutará. Por supuesto que sí. Entonces, nuestro Dios en ese sentido no es como nosotros los seres humanos, que podemos prometer y no cumplimos aquello que prometemos. Y vemos la manera de deshacer aquello que prometimos. Bueno, esto no es correcto. Bueno, Dios no es así. Lo que Dios promete, lo cumple. Su propósito no cambia. Entonces, Dios le prometió a David una lámpara a él y a sus descendientes perpetuamente. Entonces, aquello que Dios prometió lo tenía que cumplir, porque su propósito no podía cambiar. Su propósito no podía ser modificado. El propósito que de la descendencia de David naciera Cristo. Entonces Dios no podía modificar esa promesa y Dios no podía cambiar ese propósito. Entonces Dios, amados hermanos, cada vez que promete algo, como les dije anteriormente, Dios se goza con lo que promete. Entonces Dios, por supuesto que no perdía de vista la tragedia que estaba viviéndose en la casa de David, en los tiempos del rey Joram, de Ocosías y de Atalía. Dios no podía despegar su mirada de aquello que estaba aconteciendo en ese reino, pero al mismo tiempo, por la promesa que le hizo a David, de que habría una lámpara para David y para sus hijos perpetuamente, Dios, al prometerle esto a David, Dios también tenía un gozo por llevar a cabo aquello que prometió. Dios tenía este gozo en su corazón. Yo voy a cumplir aquello que le prometí a mi siervo David. Aunque las cosas ahorita están muy lamentables, pero yo me gozo, no me retracto, no doy marcha atrás en aquello que le prometí a David, de que tuviera una lámpara a él y para sus hijos perpetuamente. No me arrepiento de eso, sino me gozo en aquello que yo le prometí a David. No puedo ocultar de mis ojos lo que está pasando en la casa de David, pero aún así tengo un gozo en cumplir, tengo un deseo
en cumplir aquello que le prometí a David mi siervo. ¡Qué tremendo! Entonces, a pesar de todo el ambiente hostil, oscuro, lleno de muerte, de tinieblas en el reino de Judá por estos reyes, Joram, Ocosías y Atalía, amados hermanos, Dios tenía el deseo y tenía el gozo en su corazón para llevar a cabo aquello que le prometió a David, de que con David esa lámpara pudiera estar encendida. Entonces, qué bueno es Dios. Entonces, Dios le dio una promesa a David que no cambiaría, a pesar de el desafortunado episodio de Josafat emparentando con la familia de Acab y de Jezabel. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios a David? Bueno, Dios prometió darle lámpara a David y a sus hijos perpetuamente. Y Dios se gozaba en esa promesa y tenía el deseo de poder cumplirla. Qué tremendo. Sí, gracias, Leopoldo. Gracias. Ándale, ahí está bien. Yo creo que también la de allá, ¿no, Leopoldo? Ahorita, gracias. Bueno, entonces es una promesa maravillosa. Y vamos a ver algunas cosas en relación a esta promesa que Dios le dio a David, de esta lámpara para él, o sea, para David, y para sus hijos, los hijos de David, los descendientes de David, perpetuamente. Vamos a un salmo maravilloso, Salmo 132. Y vamos a leer del versículo 8 al 18. Y aquí vamos a detenernos en algunos versículos que de verdad son maravillosos y vamos a poder ver cómo aquí se nos describe algo en relación a esta promesa de Dios para David y su descendencia. Salmos 132 del versículo 8 al 18. Dice: levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, fíjense, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, fíjense, o sea, no solamente fue una promesa, sino un juramento. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Fíjense qué tremendo. Esto tiene que ver con lo que estamos viendo de esta promesa que Dios le dio a David de mantener una lámpara sobre sus descendientes. Dice versículo 12: si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes y a sus santos, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Ahí está esto que estamos viendo. Dice: a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Dice aquí la escritura. Entonces, vemos aquí cosas muy interesantes dentro de este salmo. Bueno, el versículo 10 dice: por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Es decir, por amor a David, por tu propósito eterno, ¿sí? No rechaces al rey que tú has elegido. Es lo que está diciendo este versículo 10. Por amor a David o por el propósito eterno que tienes con David, ¿sí? De que de aquí nazca en su descendencia Jesucristo. No rechaces al rey que has elegido. O sea, no me rechaces a mí, a David, ni a mi descendencia la rechaces, ¿de acuerdo? Luego dice el versículo 11, dice: en verdad juró Jehová a David, ¿de acuerdo? Dios juró, o sea, Dios le hizo una promesa, como hemos hablado. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él habló y no lo ejecutará. Entonces Dios le hizo una promesa a David. Y aquí vemos
que está hablando de esa promesa. En verdad juró Jehová a David. Dios le prometió a David, le juró a David, ¿sí? Y Dios no se retractaría, o sea, no se iba a arrepentir de aquella promesa que Dios le había dado. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de lo mismo? Entonces, Dios le hizo una promesa a David, dice el versículo 11. O sea, esta promesa que Dios le hizo a David se mantendría firme, no iba a ser modificada. Dios no se arrepiente de aquello que promete. Dice, y no se retracta de ello. ¿De qué nos iba a retractar Dios? De que de su descendencia iba a poner sobre su trono. ¿De acuerdo? O sea, Dios no se iba a echar para atrás, no iba a retroceder, no se iba a retractar, amados hermanos, de aquella promesa que vendría sobre David y sobre sus descendientes, de que siempre habría un rey sobre su trono. Entonces Dios no se iba a retractar, Dios no iba a ratificar aquello que había prometido o que había afirmado. En este caso, de tu descendencia, David, yo te prometo, yo juro, dijo Dios, ¿sí?, que siempre habrá de tus descendientes alguien que ocupe el trono. Bueno, entonces vemos, amados hermanos, que Dios aquí utiliza esta palabra retractarse. Dios no se iba a retractar, ¿de acuerdo? Dios no iba a retroceder, no iba a dar marcha atrás, no se iba a arrepentir de aquello que le había prometido a David. De su descendencia siempre habrá alguien que ocupe el trono. Y bueno, dice el versículo 17, me quiero saltar hasta este versículo 17 porque aquí está la promesa también de Dios. Dice, allí haré retoñar el poder de David. O sea, voy a hacer resurgir el poder de David allí. ¿Dónde? Bueno, el versículo 16 dice que donde los sacerdotes se vistan de salvación y sus santos darán voces de júbilo. O sea, como que en un ambiente donde está la alabanza a nuestro Dios, donde estamos glorificando a Cristo, donde estamos levantando nuestra voz, donde nosotros como santos estamos levantando voces de júbilo, dice el versículo 17, que Dios allí hará retoñar o Dios hace resurgir el poder de David. ¿Cómo es importante la alabanza, hermanos? Sigo insistiendo en eso. Bueno, yo no, más bien Dios sigue insistiendo en la alabanza, en la adoración. La alabanza y la adoración, amados hermanos, aquí dice el versículo de este salmo, el versículo 16, que Dios nos viste de salvación a sus sacerdotes, ¿sí? Y sus santos darán voces de júbilo. Y cuando sucede esto, cuando hay voces de júbilo, cuando estamos cantando, cuando estamos aplaudiendo, cuando estamos invocando su nombre, cuando estamos tocando instrumentos musicales, cuando está la alabanza y con entendimiento estamos cantando al Señor, entonces dice el 17, allí, bajo esta circunstancia donde se me están levantando voces de júbilo, donde hay alabanza y adoración a mi nombre, donde se me reconoce como Dios, donde se invoca mi nombre, donde declaran mis riquezas, donde declaran mis virtudes, ¿de acuerdo? Entonces allí haré retoñar, haré resurgir, amados hermanos, el poder de David. Dice, he dispuesto lámpara a mi ungido. O sea, bajo estas circunstancias, amados hermanos, Dios hace resurgir el poder de David y entonces Dios dispone aquello que le prometió a David. He dispuesto lámpara a mi ungido. ¡Qué tremendo! Entonces esto es impresionante, amados hermanos, porque este versículo 17 es una invitación a formar parte de aquella promesa que Dios le hizo a David. O sea, cuando nosotros estamos con el espíritu correcto, con la actitud adecuada en un tiempo de reunión como esta, ¿sí? Entonces, en un lugar como este, Dios hace retoñar o surgir otra vez el poder de David. David era el dulce cantor de Israel, así es conocido, y era un hombre que podía ministrarle a Dios a través de cantarle a Dios, de tocar instrumentos musicales. Y podemos ver sus salmos, que son, la mayoría son canciones que él compuso, ¿de acuerdo?, en su comunión con Dios. Increíble. Entonces Dios en ese ambiente hace brotar o retoñar o resurgir el poder de David y él dispone
de esa lámpara de su ungido. Entonces, ¿qué hay de esto, amados hermanos? Bueno, la lámpara es un símbolo que es más que un símbolo, amados hermanos. La lámpara era un testimonio que recordaba el pacto de Dios con David. O sea, siempre que las personas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, podían leer esta palabra lámpara en relación a David, recordaban de aquel pacto que Dios había hecho con David. ¿Cuál pacto? Este del que estamos hablando, que Dios le daría lámpara a David y a sus hijos perpetuamente. Entonces, cuando veían algo en relación a esta lámpara, ellos podían recordar aquel pacto, aquel juramento, aquella promesa que Dios le había hecho a David, de que siempre habría un descendiente de David, ¿sí?, ocupando su trono. O sea, que siempre habría una lámpara allí. Entonces, podemos ver en este Salmo 132, versículo 17, que Dios iba a hacer resurgir el poder de David, que había dispuesto una lámpara para su ungido. Es decir, cuando la Biblia habla de este retoñar del poder de David y de la lámpara, ¿sí?, que había dispuesto, nos está diciendo que Dios mantendría, escuchen bien esto, hermanos, Dios mantendría viva la llama de su rey elegido. Dios mantendría viva la llama de su rey elegido, y esto se cumplió en Cristo. O sea, amados hermanos, Dios ha dispuesto una lámpara para que la llama de Jesucristo esté ardiendo en cada uno de nosotros. Esa es la idea de esta lámpara. La promesa de Dios a David tiene que ver con que en nosotros ahora, su iglesia, amados hermanos, se mantenga viva la llama del rey que Dios ha elegido. ¿Cuál es el rey que Dios ha elegido? Jesucristo. Entonces, esa llama del rey que Dios ha elegido, cuyo nombre es nuestro Señor Jesucristo, esa llama, ese fuego, ese fuego que tiene que estar dentro de nosotros, no se debe de apagar, no debe de ser consumido, amados hermanos. Debemos de mantener que esa llama se mantenga, y de esa manera seremos parte de aquella promesa que Dios le hizo a David, de darle una lámpara a él y a sus descendientes perpetuamente. Porque eso tiene que ver, amados hermanos, con nosotros estar de acuerdo con Dios en cuanto a lo que él prometió a David, que habría un descendiente que se sentaría en el trono perpetuamente, y esa persona es Jesucristo. Entonces, que se mantenga viva la llama del rey ungido que Dios escogió. Que Jesucristo siempre encienda nuestros corazones, que nuestro corazón arda, mi amado hermano, por nuestro Dios. ¡Qué tremendo! Cuando tu corazón arde por Cristo, cuando tu corazón arde de amor por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, tú formas parte de esta promesa que Dios le dio a David, de que Dios mantendría una lámpara de generación en generación. Entonces, cuando de pronto tu corazón estalla por dentro, ¿no? La hermana Lupita nos decía eso, cuando se está predicando la palabra, dice, en algunos momentos arde acá dentro el corazón. Arde, hay algo que por dentro comienza a arder. Bueno, eso tenemos que conservarlo. Y también decía Moisés, ¿no? A veces cuando estoy orando en un tiempo de oración aquí en un set y estoy orando algo, Dios me revela algo más profundo de aquello que estoy orando. Claro que sí. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es la gloria de Dios. La gloria de Dios visitándonos. Ahora, la gloria de Dios, pues bueno, es subjetiva. Esa es la verdad, en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque mientras que unos están orando, están cantando en un tiempo de alabanza, están escuchando la predicación de la palabra, sus corazones arden. Ahí se mantiene la lámpara encendida, están ardiendo por lo que se está cantando, por lo que se está hablando, por lo que se está predicando, por lo que se está orando, y sus corazones arden, ¿sí? Mientras que otros se están durmiendo. Entonces, la gloria de Dios es subjetiva en ese sentido.
Porque hay personas que no pueden tener tal vez la disposición de decir, Señor, visítanos con tu gloria, pero mientras unos con la exposición de la palabra, con las alabanzas, con las canciones, con lo que se está orando, su corazón arde y pueden algunos otros recibir una mayor profundidad de la revelación de Jesucristo, otros se duermen. Bueno, en ese sentido la gloria de Dios es subjetiva, aunque también es objetiva, porque la gloria de Dios tiene como diferentes niveles y Dios quiere que todos estemos metidos en su gloria, que cuando su gloria descienda sobre nuestras vidas, nosotros podamos ser allí también tocados por Dios profundamente, que Dios se nos revele, que Dios nos hable, que Dios toque nuestros corazones profundamente, pero desafortunadamente puede pasar una u otra cosa. Bueno, entonces, fíjense, Dios ha dispuesto una lámpara para su ungido, es decir, que Dios mantendría viva la llama de su Rey Jesucristo, ¿sí?, en nosotros. Entonces, cuando estamos ardiendo dentro de nosotros, la llama está viva, el fuego está vivo dentro de nosotros, bueno, es por causa del Rey que Dios eligió. Bueno, fíjense bien, este versículo 17 dice, allí haré retoñar el poder de David. ¿A quién se estaba refiriendo aquí el salmista cuando estaba escribiendo esto? Haré retoñar el poder de David. Bueno, está hablando de este poder de David, se está refiriendo a Jesucristo. ¿Cuál era el poder de David? ¿Cómo que Dios iba a hacer retoñar el poder de David? ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a Jesucristo. A Jesucristo. Vamos a ver dos versículos rápidamente. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo el salmista? Salmo 132, versículo 17, cuando dice, haré retoñar el poder de David. Estaba hablando de esto. Dios iba a hacer que surgiera el verdadero poder de David. ¿Cuál era este poder de David? Jesucristo, el hijo de David. ¡Qué tremendo! Ese es el poder del que Dios le estaba hablando a David en este salmo y de aquella promesa que le estaba dando. Habrá una lámpara para ti y para tus descendientes para siempre. Bueno, este poder iba a retoñar en la persona de Cristo. Mateo 1:1 nos dice esto, Jesús es el hijo de David. Y Lucas 1:69, esta palabra profética de Zacarías cuando nació su hijo Juan, pero dentro de sus palabras proféticas habló de Jesucristo. Y Lucas 1:69 nos habla de este poder que Dios haría retoñar, el poder de David que Dios haría retoñar. Y este poder que Dios haría retoñar era Jesucristo. Y dice Lucas 1:69, dice, y nos levantó, dice, un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo. ¡Qué tremendo! Este es el poder de Dios. Jesucristo es nuestro poderoso Salvador. Ahí está el poder de Dios. El Salmo 132, versículo 17 dice, haré retoñar el poder de David. ¿Cuál es este poder de David? Bueno, Jesucristo, nuestro poderoso Salvador. Él es el poder de Dios. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Entonces, Dios, amados hermanos, hace que este poder de Dios, este poder de David, o sea, Jesucristo, quien es nuestro poderoso Salvador, que viene de la casa de David, de esa descendencia, de aquella promesa que Dios le dio a David, podemos ver que florece, hermanos, que resurge, ¿de acuerdo? Que retoña cuando nosotros estamos reunidos cantando al Señor. Con nuestras voces de júbilo, entonces este poder, este poderoso Salvador se manifiesta en medio de nosotros. ¡Qué tremendo! Vamos a un versículo más. Hechos 2:30. Hechos 2:30 dice varón, 29, vamos a leer desde el 29. Hechos 2:29 al 31 vamos a leer. Dice, varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado,
y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, David, fíjense, David era un profeta también, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios, ¿sí?, le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Fíjense, este versículo 30 es impresionante. David, sabemos que fue un hombre súper adelantado en sus tiempos. Pudo él ver, aún siendo un patriarca y viviendo en el tiempo de la ley, él pudo ver muchas cosas de la era de la gracia en la que estamos nosotros, y pudo ver muchas cosas del milenio y de la eternidad. Y este hombre, siendo profeta, David, lógicamente siendo profeta, dice el versículo 30, que él sabiendo, o sea, él sabía el juramento que Dios le había dado. Dios me juró, ¿sí?, que de mi descendencia vendría, según la carne, Cristo. Qué tremendo, hermanos. O sea, David tenía esto de parte de Dios, él lo tenía muy claro. Él pudo entender que de su descendencia nacería Cristo según la carne. Esto era algo que lo tenía muy claro este David. Desde que Dios se lo juró, desde que Dios se lo prometió, desde que Dios dijo, yo no me voy a retractar de esto que le he prometido a David, que voy a darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Bueno, Dios, amados hermanos, se lo prometió esto a David, y nos dice Hechos 2, versículo 30, que David, conociendo este juramento, él sabía, amados hermanos, que Dios levantaría a Cristo de su descendencia, según la carne, para que Cristo se sentara en el trono. Fíjense, esta visión la tuvo David. David decía, de mi descendencia van a ser el Mesías de Dios, el ungido de Dios, el enviado de Dios. Por eso David dijo que vio, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, David pudo ver al Padre y al Hijo y dijo, ahí está el Hijo de Dios, mi Señor, Él es mi Señor. Y Él va a nacer según la carne a través de mi descendencia. Dios me lo prometió, Dios me lo juró. Así que David, amados hermanos, pudo tener esta visión de Dios. Dijo el Señor a mi Señor, y pudo ver a su Señor Jesucristo, a su Rey. Y él dijo, Él va a nacer de mi descendencia según la carne. Así que David tenía esta seguridad, y él pudo entender que Dios le estaba prometiendo, de tu descendencia, David, va a venir Jesucristo para ser el Rey que se siente en el trono que yo he dispuesto para toda tu descendencia. Qué tremendo. Entonces David lo tenía muy claro. Qué glorioso. Entonces podemos ver, amados hermanos, esto. Entonces, que Dios nuestro Padre mantenga, amados hermanos, esta llama de Jesucristo en nuestro corazón, el fuego de su Rey ungido, que lo mantenga siempre en nosotros. Bueno, este fuego, amados hermanos, esta lámpara ha estado de generación en generación sin que se apague. Aunque han existido en la historia de la humanidad tiempos de mucha oscuridad, tiempos muy difíciles para la predicación de la palabra y para los cristianos piadosos, aún así, amados hermanos, de generación en generación, esta llama de Jesucristo, el Rey ungido que Dios ha colocado en su trono, no se ha apagado. Siempre ha existido esta llama, este fuego en el interior de mucha gente que ama y cree en Jesucristo. Así que de generación en generación no se ha apagado esta llama. Qué increíble es esto. Dios está haciendo resurgir este poder de David, manteniendo viva la llama de Cristo en nuestros corazones. Ahí está el Señor. Cada vez que tú tienes este fuego en tu interior por Cristo, Dios está manteniendo esa lámpara encendida. Dios lo está haciendo. Es interesante, amados hermanos, que Salmo 132, versículo 17, donde dice, haré retoñar el poder de David,
está hablando de Cristo, ya dijimos. Dice, he dispuesto lámpara a mi ungido. Fíjense cómo la lámpara tiene una relación con el ungido, ¿de acuerdo? En este caso, una lámpara necesita siempre del aceite. ¿Para qué? Para que se mantenga encendida todo el tiempo. Entonces, nosotros necesitamos del aceite del Espíritu para que esta lámpara que somos nosotros se mantenga siempre encendida. Fíjense, qué interesante es esto, hermanos, porque miren, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, lo sabemos. Pero también en una parte en Juan, Jesucristo dijo, mientras yo estoy en el mundo, luz soy de este mundo. Así que, mientras yo no sea llevado todavía al Padre, pues la luz está con ustedes, pero llegará el tiempo de oscuridad. Es decir, después de que resucite y suba a la diestra del Padre, pues vendrá un tiempo de oscuridad. Y ahorita, hermanos, estamos en ese tiempo de oscuridad. Aunque vemos la luz del sol todos los días, aunque podemos, pues ahorita con estas temperaturas tan altas, decimos, pues ahí está el sol, ¿cómo podemos estar en oscuridad? Pero espiritualmente hablando, estamos viviendo en un tiempo de oscuridad, ¿de acuerdo? Pero también Pablo nos dice en Romanos capítulo 13, dice, la noche está avanzada y el día se acerca. ¿Cuál es el día? Es Jesucristo, su regreso. Ese es el verdadero día. Cuando Jesucristo regrese y establezca su reino sobre esta tierra, entonces verdaderamente experimentaremos la luz de un nuevo día, la luz verdadera, ¿de acuerdo? La noche está avanzada y el día se acerca. Entonces el día se acerca, pero mientras que no se hace de día, mientras Cristo no viene, Jesucristo dijo que nosotros éramos la luz de este mundo, ¿de acuerdo? Dijo, yo soy la luz y mientras estoy aquí soy la luz de este mundo, pero me voy a ir y va a entrar la oscuridad a todo el universo. Pero déjenme decirles algo, mientras yo no regreso, mientras la luz verdadera que alumbra a todo hombre, aún no regreso para que ya sea el nuevo día, ¿sí? Ustedes son la luz del mundo. La pregunta aquí es la siguiente, ¿cómo podemos mantener esta luz encendida en cada uno de nosotros? ¿Cómo? Bueno, permitiendo que esta llama de Jesucristo, el Rey ungido, el Rey escogido por Dios, permanezca encendida en nuestro interior, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Que siempre estemos encendidos por el Señor. Cuando estamos encendidos por el Señor, cuando esta llama no se apaga, cuando este fuego en lugar de apagarse se incrementa, amados hermanos, en nuestro interior, entonces somos la luz de este mundo. Somos la luz de este mundo. Se mantiene encendida esa llama. Entonces Dios ha mantenido esta llama encendida de generación en generación sin que se apague. Y la idea es que siga encendida en cada uno de nosotros, esa llama. Entonces, Dios quiere esto para cada uno de nosotros. Qué increíble. Bueno, solamente quiero leer unos versículos y ya termino, porque ya se me fue el tiempo. Primera de Reyes 11:36 dice lo siguiente. Ya no voy a hablar mucho de esto, pero ya nada más quiero citar para terminar esto. Híjole, me falta la vida como siempre. Primera de Reyes 11:36 dice, y a su hijo daré una tribu, dice, para que mi siervo David, dice, tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén. Dios, amados hermanos, al hacerle esta promesa a David, de que tendría una lámpara todos los días delante de Dios, nos está incluyendo a todas las generaciones. O sea, Dios siempre quiere tener una lámpara encendida delante de Él. Aquí dijo, para que yo tenga lámpara todos los días delante de mí. Dios siempre tiene el deseo de tener una lámpara delante de Él, siempre. Y nosotros podemos ser también estas lámparas que estén delante de Él siempre. Bueno, Salmos 89, versículo 3 y 4. Rápidamente, ya para ir terminando. Salmos 89, versículos 3 y 4. Dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono
por todas las generaciones. Entonces aquí se habla de este pacto, de este juramento que Dios le hizo a David. Y bueno, regresando rápidamente a Segunda de Reyes 8:19, la tercera parte, dice, porque Dios había prometido darle a David, ¿sí?, lámpara y a sus hijos perpetuamente. Y esta palabra perpetuamente es muy interesante también, y con esto termino, hermanos, porque la palabra perpetuamente nos habla de algo continuo. De hecho, significa eternamente esta palabra perpetuamente. O sea, Dios le dijo a David, le prometió que le daría una lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes 8:19 y también en Segunda de Crónicas 21:7. En los dos versículos en los que nos estamos apoyando para desarrollar todo esto que estamos viendo hoy. Bueno, entonces esta palabra perpetuamente nos habla de algo que es siempre, pero también es interesante que esta palabra perpetuamente significa arder, de lo que venimos hablando, de esta lámpara que su llama arda dentro de nosotros. Entonces, perpetuamente significa siempre, eternamente, también arder, algo constante. O sea, esta lámpara tenía que arder continuamente, de manera constante, siempre, eternamente tiene que arder esta lámpara, ¿de acuerdo? Pero esta palabra perpetuamente tiene dos significados en el hebreo. Una es esta que les estoy diciendo, siempre, arder, constante, continuo y eternamente. Pero tiene también otro significado, y esto es interesante, el siguiente significado. Bueno, perpetuamente también significa de la salida del sol hasta el ocaso, ¿de acuerdo? O desde un amanecer al siguiente día, ¿de acuerdo? Eso significa perpetuamente, desde la salida del sol hasta el ocaso o desde el amanecer hasta el siguiente día. Es decir, que este ardor, este fuego, estaba continuamente. Entonces, esta palabra perpetuamente también significa diariamente, significa hoy, significa aurora, o sea, desde muy temprano en la mañana, mediodía, significa tiempo, significa año, significa siglo, significa vida, significa fin, significa eternamente. Entonces, ¿qué es lo que Dios le prometió a David? Mira, David, esta lámpara va a permanecer encendida todos los días. Todos los días. Desde muy temprano en la mañana hasta el siguiente día otra vez. De esta manera, de manera continua, de día en día, por toda la eternidad. Esta lámpara se va a mantener encendida. ¿En quiénes, hermanos? En aquellos que tengan esta llama en su interior encendida. De decir, Señor, yo amo a aquel que tú colocaste como rey, a tu rey ungido, Jesucristo, y que esa llama permanezca encendida en cada uno de nosotros. Entonces, esto es algo continuo, amados hermanos, continuo. Todos los días, todo el día, desde muy temprano al mediodía hasta el siguiente día, por cada año, por cada día, durante toda nuestra vida, hasta el fin de nuestra vida y por la eternidad. Que así sea esta lámpara en cada uno de nosotros. Así que Dios prometió a David esta lámpara, a él y a sus hijos perpetuamente. Y nosotros formamos también parte de esta promesa, ¿sí? Porque nosotros también tenemos esta llama encendida en nuestro interior, la llama de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias por lo que está escrito en tu palabra, por esta promesa maravillosa que tú le hiciste a David, Señor, de mantener una descendencia para David con el propósito de que Cristo estuviera en esta tierra también. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que esta llama en nuestro interior, que este fuego en nuestro interior por Jesucristo jamás se consuma, jamás se apague, que jamás mengüe en el nombre de Jesucristo. Todo lo contrario, que este fuego en nuestro interior crezca, Señor. Que este fuego, Señor, pueda
Señor, abarcar más en nosotros, de generación en generación, todos los días de nuestra vida, desde que amanece hasta el siguiente día. Y así cada día, Señor, toda nuestra vida, hasta el fin de nuestra vida y eternamente. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Bendice a esta iglesia local con esta llama, con este fuego en nuestro interior. En el nombre de Jesucristo. Y te ruego, Señor, que también todas aquellas promesas que tú has hecho a tu iglesia se cumplan. Gracias porque tú no mientes, porque tú no te arrepientes para cumplir todo aquello que tú has prometido. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén.